Presentar al profesor Antonio Manuel Moral Roncal. Es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Es un especialista, yo diría el mayor experto en los temas que nos ocupan relacionados con el cine. Y entre sus libros voy a citar solamente tres: El enemigo en Palacio, Afrancesados, liberales y carlistas en la Real Casa y Patrimonio, La nobleza española ante la Primera Guerra Carlista y La nobleza española, entre 1780 y 1930. Ha realizado estudios sobre la relación entre la historia y el cine, como en su libro Revolución y Contrarrevolución, el siglo XIX español en el cine. Ha coordinado el volumen titulado Iglesia y primer franquismo a través del cine, 1939-1959, y El carlismo en la cinematografía española, la frustración en la victoria. No me voy a extender más en su presentación porque quiero ser corto en la presentación para que él tenga más tiempo en su exposición. Nos va a hablar sobre la nobleza a través del cine, del gato pardo al falso aristócrata. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores de este acto por haberme invitado. Es un gusto estar aquí con ustedes. En la anterior sesión ha habido una pregunta muy interesante que a mí me ha marcado. ¿Por qué no se utilizan los títulos actualmente? Bien, puede haber muchísimas causas. A mí se me estaban ocurriendo algunas y quizá algo tiene que ver también la visión cinematográfica que sobre el mundo de la nobleza, sobre la aristocracia, ha transmitido el cine. El cine en el siglo XX es una fuente histórica más que hay que contrastar con otras fuentes históricas. Forma parte de la historia, el cine, de la historia de la humanidad. Es una fuente propia del siglo XX, la edad contemporánea. Pero es que además el cine transmite una visión de la historia, de sus protagonistas, de sus grupos sociales, de la aristocracia. El cine. Bien, si hiciéramos una pregunta a los españoles, ¿cuántos españoles han leído un buen libro de historia escrito por un académico, por un investigador, por un historiador de renombre? ¿Y cuántos han ido al cine a ver una película de historia? Ganaría de goleada, y ustedes lo saben, aquellos que han ido al cine. Si hacemos la misma pregunta con la novela histórica, ocurre exactamente lo mismo. La novela histórica es muy popular. Hay estudios que actualmente dicen que está extraordinariamente en auge, pero no solamente en el siglo XXI, en el siglo XX y en el siglo XIX también encontramos un gran éxito de la novela histórica. Claro, ¿qué ocurre? Que a nivel social, el imaginario popular está impregnado de las visiones de la novela histórica y del cine. Claro, los historiadores profesionales nos indignamos, queremos que la gente lea nuestros libros, lea los libros de académicos, de profesores, de investigadores. Pero vamos poco a poco. La mayor parte de la gente tiene esa visión, incluso de la nobleza, a través de la novela histórica y del cine. Bien, pues lo que tenemos que hacer quizá es estudiar esa visión cinematográfica, criticarla, subrayarla, analizarla y divulgar pues, nuestros conocimientos. La relación entre la nobleza y el cine, hay que decir que no solamente está en el ámbito de la temática de las películas. Puede haber películas donde la nobleza sea protagonista. Hay muchísimas de ellas. Por ejemplo, Guerra y Paz, ¿no? La vida de una familia de la nobleza rusa que entusiasma a una generación. La nobleza como coro o como secundarios. Por ejemplo, ahí tenemos también una imagen de Dónde vas, Alfonso XII, la famosa película, donde la nobleza forma parte de ese coro de la corte que rodea a la pareja protagonista, que rodea a la familia real. Bien, la nobleza también aparece, bueno, pues en todo tipo de géneros y subgéneros cinematográficos, no solamente en el género histórico. Imagínense ustedes si películas desde la edad antigua a la edad contemporánea, de todo tipo, aparecen siempre nobles. En la edad media, la edad antigua, moderna, contemporánea, y también aparecen nobles en dramas, en recreaciones de novelas históricas, aparece también en bueno, películas amorosas, incluso en películas políticas como La noche de Varens, inspirado en La diligencia de John Ford.
Aquí, en esta película de Ettore Scola, aparece en una diligencia que hace el mismo camino que hicieron Luis XVI y su séquito para intentar salir de Francia, y cada personaje representa un grupo social. Aparece un banquero, un comerciante, los criados y, por supuesto, una noble, una dama de la reina, que transmite cada, digamos, grupo social el pensamiento que ante la revolución se está produciendo en Francia, ¿no? También aparece Casanova como esa especie como de aristócrata, falso aristócrata, tipo de aristócrata aventurero. En definitiva, muchas veces los personajes nobles, hay guiones en donde intentan reflejar el pensamiento de todo ese grupo social, lo cual muchas veces es realmente aventurado. Perdón. Bien, pero es que también hubo nobles actores, como ustedes sabrán, ¿no? Jaime de Mora y Aragón, hijo de los marqueses de Casa Riera, Luis Escobar, marqués de las Marismas del Guadalquivir, José Luis de Villalonga, 10º marqués de Castelvert, grande de España. En el extranjero incluso podemos encontrar a ese personaje tan curioso que a mí realmente no sé si es un noble o un falso noble, porque si atendemos la biografía de su mujer, era efectivamente el hijo natural de un noble italiano, Totò, de un noble italiano que efectivamente luego lo reconoció, aunque muchos dicen que realmente todo eso fue inventado por él mismo en una sobreactuación de su propia vida, mezclando vida con fantasía. Bien, tenemos también nobles directores, ¿no? Desde Visconti a Edgar Neville, conde de Berlanga de Duero. Aparecen nobles ligados al cine, por ejemplo, Joaquín María Argamasilla, marqués de Santa Clara, entre 1952 y 1955 fue director general de cinematografía aquí en España y teatro. Bien, las historias, digamos, incluso hay actores falsos nobles, ¿no? Pero, como en el caso de Totò, ¿no? Aquí tenemos a Luis Escobar, tenemos a José Luis de Villalonga, tenemos a el conde de Berlanga del Duero con Charles Chaplin, e incluso a Jaime de Mora de Aragón en una película, no solamente intervenía a veces como protagonista secundario, a veces solamente muy secundario, una sola escena de Nicolás y Alejandra, ¿no? En la cual, bueno, pues hace como de militar ruso. Bien, ya que el título es sobre los falsos nobles, el tema del falso noble también es llevado a la cinematografía en muchas ocasiones, desde sus orígenes a el mundo más reciente. Bien, tenemos el caso, por ejemplo, de un falso noble que hace a su vez de falso noble, ¿no? Con lo cual el círculo es realmente rocambolesco. ¿Quién es? Pues es Erich von Stroheim, un famoso director de los años mudos y luego también del primer sonoro. Bien, en Esposas frívolas, de 1922, bueno, interpreta al conde Vladislav Sergius Kranzin, que es un falso noble, un seductor buscavidas, que comercia con dinero falsificado, y que ni siquiera nos queda claro si es un conde real o no. Está también con una serie de primas, con títulos tan roncambolescos como Princesa Vera Pechkornikov y Olga Pechkornikov, ¿no? Que lo que utilizan es el título nobiliario como trampolín para la entrada en la gran sociedad. Y eso es un tema que muchas veces se repite a través del cine. El falso noble, ¿por qué quiere ser falso noble? Pues por utilizarlo como tarjeta de visita para entrar en la gran sociedad y a partir de ahí hacer negocios, o casarse o conseguir dinero de quien realmente lo tiene, como es el caso del film Esposas frívolas, ¿no? Nos transmite esta película la idea de que a través de la estafa que urbe con sus primas colando billetes falsos en el casino de Monte Carlo, los intenta pasar por auténticos y hacerse rico. Así, esas falsificaciones acaban colándose entre las auténticas, haciendo que no puede saberse cuáles son los billetes reales y los falsos. De la misma manera, los nobles falsos como el conde y sus primas se han infiltrado entre la nobleza auténtica y provocan que sea difícil distinguir lo real y lo anecdótico, sobre todo para el gran público. Pero lo cierto es que finalmente von Stroheim llegó incluso a convencer a muchísima gente de que era realmente un noble. ¿Por qué? Porque según el cine, el noble tenía que tener pues, características como él presentaba. Nobleza, el monóculo, una determinada manera de vestir, una determinada manera de comportarse en sociedad, y de esa manera se va creando esa idea del falso noble. El tema del falso noble no solamente lo vemos en un drama, como es el anterior, sino también incluso en una comedia, con el significativo título de Delirios de grandeza, en donde precisamente es una película francesa con Luis de Funes como protagonista, ambientada en la España del siglo XVII, en donde aparece bueno, pues, un noble auténtico que intenta catapultar a su criado y presentarle como falso noble para intentar recuperar el poder que ha perdido.
O, por ejemplo, también el tema de La doncella. Es un film reciente, es el film de un director coreano, Chang-wook, que adapta a su conveniencia una novela ambientada en la época victoriana a la Corea de los años 30, durante la colonización japonesa. La doncella nos habla de exactamente lo mismo, la necesidad de un trampolín para ascender en la vida social. Nos habla de una joven coreana que es contratada por un falso conde para hacerse pasar por sirvienta de una acaudalada mujer japonesa. El trato pasa porque ella le facilite el contacto con esa acaudalada mujer, que él, presentándose como un falso conde, tiende al anzuelo. ¿Qué anzuelo? El título. De esta manera, para muchas personas, el título es un anzuelo para conseguir un matrimonio con ventaja. Tema que se repite en también otras digamos, temáticas. Bien, el tema sobre nobleza y cine es muy amplio. Yo he intentado seleccionar algunas películas que tal vez nos ayuden a entender cuál ha sido la apreciación que ha tenido a veces la sociedad española de los títulos, en general a través del cine. Porque ahí podemos encontrar películas que alaban el modo de vida y al propio aristócrata, pero también películas que critican y mucho a la aristocracia en la propia España. Partamos de una película su guión parte de una novela del padre Coloma, que es Boy. Boy, ¿quién es? Bueno, pues Boy es Xavier, conde de Baza, hijo del duque de Yecla, que se casa en segundas nupcias con una mujer. Su hija intenta, pues, digamos, ser una buena hija con su padre, él también con su padre, pero la segunda esposa tiene otros hijos, intenta a los primeros hacerles que su padre pues le reniegue o les tenga más abandonados. Boy busca una manera de sobrevivir, estudia en la Escuela Naval de Cádiz, por eso precisamente aparece el barco, donde es un joven alférez con noble corazón, es decir, el noble que al mismo tiempo demuestra que es noble por los valores, por su buen hacer, por su corazón. Un primo de la madrastra se aprovecha de sus necesidades, un día su cuerpo es descubierto asesinado y todos los indicios apuntan al joven conde de Baza, que huye y intenta recuperar su honor como se hacía o se decía que hacía la nobleza, combatiendo por una buena causa. ¿Dónde? En la Tercera Guerra Carlista. Bien, al final, Francisco, marqués de la Burunda, amigo de Boy, logra hacer resplandecer finalmente la verdad. La película, que es de los inicios de la posguerra, fue muy alabada en la prensa y sobre todo en la prensa católica, pues el comportamiento virtuoso del protagonista resultaba acorde con la moral que se quería expandir. La novela, que además era de un sacerdote, del padre Luis Coloma, atesoraba valores como el culto al honor militar, la confianza ciega entre camaradas en arma, el espíritu de sacrificio, el absoluto final de la verdad y el sacrificio de la vida a favor de una causa política católica. Todo ello enlazado en una familia de la nobleza. El público lo veía como algo natural, como algo que simbolizaba lo mejor de una nobleza que lucha por una buena causa y por la verdadera fe. La revista Signo, que era de Acción Católica, apoyó la película en su número 29, de 12 de octubre de 1940, al considerar que la juventud española debía conocerla, pues existía en ella un verdadero reclamo de nobles sentimientos, de amor verdadero, de amistad pura, que llevaba hasta las fronteras del heroísmo la juventud. Y, tras los fallos, el triunfo de la fe. Bien, a esta serie de películas que intentaban pues, como valorizar también a los propios miembros de la aristocracia, encontramos no solamente hombres, sino también mujeres. Eugenia de Montijo, también una película que habla de una aristócrata española que le da el punto de legitimidad que necesitaba la monarquía de Napoleón III. Por eso, hay otro cartel, además de este de Amparito Ribelles, en donde aparece Napoleón III coronando el día de su boda como emperatriz de los franceses a su esposa. Que sea verdad o no, no nos interesa. El cine tiene su propia visión de la historia, pero sí es significativo el hecho de que una española alcanza el trono y da esa legitimidad, esa honorabilidad a un parvenu como puede ser Napoleón III. Bien, pero hay una película que a veces se olvida de ella, muy significativa, que es El verdugo, de 1947, ¿no? La acción empezaba, sin embargo, en el decisivo año de 1940, cuando Europa estaba en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes invaden Francia, una familia de orígenes españoles huye a Galicia y de Galicia piensa irse a América, a Norteamérica, es decir, a la modernidad, ¿no? Inmediatamente contacta con una serie de
digamos, de familiares españoles que les recuerdan precisamente que, bueno, pues que se han afrancesado, ahora quieren pues ingresar en la sociedad americana, es decir, están abandonando sus raíces, y sus raíces son españolas y nobiliarias. Olvidas que estamos en España. Nosotros no emprendimos jamás ninguna guerra como esta, la Segunda Guerra Mundial, ni nos dejaremos arrastrar a ella. Somos católicos y caballeros, y nuestra espada sirvió para civilizar mundos con nuestra religión y para defender nuestra independencia. Y a partir de ahí, la película se traslada a 1808, se traslada a la Guerra de la Independencia, en donde cuenta la historia de una familia de la nobleza, los marqueses de Leganés, que, bueno, llegan los franceses, capturan el pueblo y someten a la familia a enormes crueldades. ¿Cómo? Bueno, pues el noble pide clemencia para sus hijos con el objetivo de que pueda sobrevivir su linaje, a lo que hacen los franceses si éste se convierte en el verdugo de su familia, es decir, si acepta matar a su padre y su hermana. Antes de morir, el marqués de Leganés se dirige a su vástago y a su pueblo con estas palabras: hijo mío, solamente así los leganeses serán dignos de esos millares de patriotas que luchan por devolver a España su libertad y su independencia. Españoles, doy a mi hijo mi bendición paternal y a vosotros solamente os pido que no perdáis la fe en la independencia. ¡Viva España! Entonces aparece esa imagen de la nobleza que es capaz de sacrificarse, de tener una empatía total con el resto de la sociedad española en un momento clave de crisis nacional como es la guerra de independencia y la invasión francesa. En el fondo es un halago a esa nobleza que es capaz no solamente de, digamos, dar ejemplos, sino de unirse en comunión con la sociedad. Bien, Clara, la hija del marqués, es perdonada al final a cambio de que se case con un francés. La respuesta de ella es clara: antes que vivir como extranjera, prefiero morir como española. Entonces, quizás son otros tiempos, ¿no? Pero desde luego la película impactó. Incluso hubo críticas que dijeron que había sido demasiado fuerte para la época, cosa que a vosotros ahora nos haría quizás sonreír, visto lo visto posteriormente, ¿no? Pero lo que queda claro es que al final, cuando vuelve la película a los años 40, lo que quieren es convencer a esas españolas de que se españolicen, que se sientan orgullosas de sus esencias, de su tradición y de su familia, ¿no? Y que, digamos, de la misma manera que sus antepasadas hicieron frente a la invasión, que hagan frente a la nueva situación en el mundo, 1947, el aislamiento, la difícil situación que pasa el país en los años 40. Bien, y ya para mí una de las películas que, digamos, bueno, pues enaltecen a la aristocracia, El Marqués de Salamanca. Marqués de Salamanca, que si antes hemos visto a la nobleza en actos heroicos, en actos relacionados con la guerra, en comunión con la sociedad, nos encontramos con una película que pone al lado de la aristocracia, mejor dicho, del aristócrata, la modernización. Santa palabra en la edad contemporánea. Todas las ideologías, ¿verdad?, se presentan como modernizadoras. Qué mejor que presentar a un aristócrata que apostó por el ferrocarril en un tiempo en que se dudaba de su efectividad, que apostó por la banca, por las empresas, por la actividad. Es un hombre genial, incomprendido en su época, ¿no?, a pesar del apoyo que podían tener de la monarquía. Por cierto, es una película en la que yo he encontrado que por primera vez aparece Alfonso XII, no en dónde vas Alfonso XII, sino aquí aparece Alfonso XII, aparece Isabel II y su madre María Cristina, ¿no? Bueno, hubo un apoyo institucional, se rodó en el Museo Romántico, por ejemplo, se rodó también en el Museo Cerralbo, hay escenas del Museo Cerralbo, y lo más importante, no solamente es un homenaje a la creación tecnológica de España, sino a esa unión, repito, entre tecnología, modernidad y nobleza. Es decir, el noble cumplió porque siendo un miembro de la clase alta hizo lo que pudo por avanzar, modernizar España a través de su apuesta por el ferrocarril. Otros tipos también de episodios donde aparece la nobleza de forma secundaria, por ejemplo, también lo podemos ver como punto, ¿no?, como ejemplo, en Agustina de Aragón. En Agustina de Aragón, bueno, los personajes son todos populares, pero llega un momento en que la condesa de Bureta, que como sabemos forma parte de la resistencia de Zaragoza, dice: la nobleza aragonesa solo reconoce como legítimo rey a Fernando VII. Punto. Es decir, se pone al lado de la nación. Es de nuevo este tipo de películas de la guerra de independencia en que se presenta a la nación dividida, sí, entre afrancesados y patriotas, pero a la nobleza también dividida, pero luego finalmente entra en comunión con el pueblo, en profunda comunión, y de esa manera son capaces de hacer frente a un gran problema, a una gran crisis.
También podemos hablar de ese género que los franceses llamaban la españolada, ¿no? Ese género que es muy popular, folclórico, en donde, por ejemplo, incluso La duquesa de Benamejí puede entrar esa película dentro de este género. Es popular, ¿no? Presenta, bueno, pues la duquesa de Benamejí, una mujer educada, bella, bien vestida, pero al mismo tiempo enamorada, ¿no? Bueno, pero aquí ya aparece una película que ya parecía más crítica. Aquí ya no hay tanto halago, ¿no? Hombre, sí hay un personaje, indudablemente, hay un personaje que, digamos, es la madre del amigo de la protagonista, que finalmente, bueno, pues, se reivindica el papel de la noble dedicada a la caridad, a su papel como, digamos, buena madre, buena esposa, buena amiga, que perdona, ¿no? Pero lo que es cierto es que la obra del padre Coloma, también, Pequeñeces, no solamente fue un éxito en su época, sino también en la época de esta película. Bien, la novela desató una fuerte polémica debido a su contenido político y a la sospecha de que realmente lo que estaba transmitiendo a través de determinados personajes el padre Coloma era la denuncia explícita a determinados comportamientos de determinados títulos, ¿no? Bien, en Pequeñeces, ¿qué aparece? Aparece como una nobleza que, más que ayudar a crear la corte o Madrid como ciudad de Dios, está creando Madrid como la Babilonia de los placeres, ¿no? Coloma defendió una monarquía popular, una monarquía católica, cristiana, y lo que es cierto es que a través de esta película basada en su novela, pues hace una crítica a cierta aristocracia frívola, ¿no? Muy frívola, que mientras el país está en crisis durante el sexenio revolucionario se va a París, ¿no? De pronto proclaman a Alfonso XII, ah, qué bien, pero parece como que no ha hecho mucho por ella, que no se da cuenta de las frivolidades que comete y sobre todo a través de esas frivolidades que pueden ser pequeñeces, de ahí el título, sin embargo tienen un impacto muy fuerte en la juventud, en sus hijos, ¿no? Y al final, bueno, pues hay un retrato de una aristocracia pues, que se basa más en los placeres que en ayudar a la sociedad a modernizarse, a regenerarse, a construirse, ¿no? Pero finalmente ya sabemos que en la escena final, cuando mueren los dos hijos de las dos nobles, ella cree que no la van a perdonar la otra madre y sin embargo le hará el agua bendita con la mano en señal de perdón, ¿no? Siempre hay, en cierto modo, pues, un gesto de misericordia, ¿no? Lo que es cierto es que esta película provocó un impacto en la prensa. Hubo en 3 ocasiones en que la tercera de ABC, es decir, la tercera página tan famosa de ABC, tuvo un artículo relacionado con Pequeñeces. Por ejemplo, de Luis Araujo Costa, que el 22 de marzo de 1950 alababa Pequeñeces, y lo que hacía era sobre todo poner en relieve la capacidad para llevar al público español personajes, ambientes, perspectivas, costumbres. ¿De acuerdo? En otra tercera de ABC, el historiador Melchor Fernández Almagro, el 24 de marzo, criticaba precisamente esto, que tenían que hacerse más representaciones históricas como este excelente film, ¿no? Sobre todo, aunque, por ejemplo, en su opinión, tenía que haberse intentado impregnar más de contenido histórico. Las manifestaciones de las damas antiamadeístas, la cobertura de los grandes en palacio, las intrigas políticas, debían haberse, digamos, extendido más en la película. El 12 de abril, Agustín de Figueroa, hijo del conde de Romanones, también escribía una tercera refutación al artículo de Luis Araujo. Basándose en las confidencias de su padre, deslizó que la esposa rusa del duque de Sexto, íntimo de Alfonso XII, había inspirado el personaje de la aristócrata principal, la condesa de Albornoz. Ese personaje real era Sofía Trubezkoi, líder de la famosa rebelión nobiliaria de las Mantillas contra Amadeo I y María Victoria. Pero si analizamos la prensa de la época, La Vanguardia, La Iglesia, bueno, un montón de publicaciones alabaron el contenido católico y de moral, pero al mismo tiempo se iba deslizando indudablemente una crítica a la aristocracia. Ya no solamente estaba relacionada la aristocracia con la modernización, sino con cierta crítica de costumbres. Finalmente tenemos este film mítico de Visconti, maravilloso, El gato pardo, una auténtica maravilla. Bien, tuvo eco en España. Algunos historiadores se preguntan si Bear o La sala de las muñecas, que se basan en ambos, en 2 novelas publicadas en los años 50, tiene cierto eco. Yo casi estoy por separarlas porque, claro, es que la comparación es terrible. La película de Visconti gana por goleada, como ustedes
saben, ¿no? Pero bueno, se intentó hacer una recreación muy interesante sobre el noble que es capaz de encauzar su futuro, su familia hacia el futuro. Es decir, a base de hacer ciertas renuncias, el noble es capaz de adaptarse a los cambios de la modernización del siglo XIX. Bien, es el noble, es el gato pardo, ¿no? En cambio, en la figura de Bear aparece el contrapunto español. Parece como que es un noble que es incapaz de liderar el cambio, que finalmente, bueno, pues antes morir que mezclar mi sangre, ¿no? Es el lema de la casa de Bear, y al final efectivamente se muere él, su mujer, la sobrina. Fíjense ustedes qué casualidad, hecha a propósito, entre el vestido de Claudia Cardinal es blanco y el vestido también de la sobrina de Antonio de Bear, ¿no? También blanco, hay gestos, hay guiños, ¿no? Indudablemente es una película pues, que nos recrea un ambiente romántico, nostálgico, una nobleza que, bueno, se termina pues, no encontrando su lugar, se suicida, él se suicida con honor, pero desaparece por el paso del tiempo. Quizá era un mensaje un poco más triste que el del gato pardo, ¿no? Con la transición política, ¿cómo no hablar de patrimonio nacional? Claro, ahí ya se plantea, ¿qué debe hacer la nobleza? Renovarse, sí, adaptarse, modernizarse, los tiempos lo exigen, pero aparece esta comedia, ¿no? Esta comedia que bueno, es bufa, que sabemos que participa también nobles dentro de ella, incluso un género de autocrítica, ¿no? Pero muy simpático, agradable, pero claro, al final, ¿qué transmite la película? El título. ¿En qué queda la nobleza? La nobleza queda, pues como los palacios reales, es un resto del pasado, un vestigio del pasado, patrimonio nacional, y hay que cuidarlo, hay que cuidar a la nobleza, hay que preservarla, pero parece como que no encuentra su lugar en la modernidad, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que es una batalla de la nobleza, demostrar diariamente que están ahí en la modernidad, con respeto hacia el pasado, por supuesto, pero combatir y demostrar que se es capaz de apostar por algo nuevo. Y cómo no, hablando de tiempos, digamos, de renovación, cómo no pensar en Esquilache. Esquilache también está basada en una novela, Un soñador para el pueblo, no es una novela, es una obra de teatro de Antonio Buero Vallejo. Fíjense ustedes la fecha, 1988, ¿de qué estamos hablando? Del bicentenario, ¿no? Si no me equivoco, sí, de la muerte de Carlos III. Ahí el Estado promocionó una gran exposición sobre Carlos III y la Ilustración, ¿no? Quizá, perdónenme que sea malo, haciendo la comparación entre Carlos III y Juan Carlos I y los socialistas y los ilustrados, ¿no? De la misma manera que los ilustrados en el siglo XVIII era el movimiento progresista, en el siglo XX son los socialistas. De la misma manera que teníamos un Carlos III, nosotros tenemos un Juan Carlos I. Pero bueno, lo que es cierto es que esta película, dirigida por una mujer, Josefina Molina, nos habla también de la ilustración, de los deseos de lucha, de modernización, y en donde el protagonismo de la nobleza es claro. Porque Esquilache es un noble, tiene como secretario a un hidalgo, que en un momento de la película, José Luis López Vázquez le dice muy claramente: yo soy un hidalgo español y yo tengo, pues eso, mi honor, tengo mi forma de ser y no me doblego, ¿no? O el duque, interpretado por Alberto Closas, que precisamente, bueno, intenta buscar recomendaciones para una serie de subalternos, como era costumbre en la época. El otro le dice, no, es que no puede ser, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Él reprocharle que lo que dice es una cosa y lo que hace es otra, porque a sus hijos les ha colocado en las altas esferas del poder, ¿no? Como diciendo, vosotros decís muchas cosas de modernidad, pero las cosas son modernas según se vean, ¿no? O, por ejemplo, la escena, que la pongo ahí, de los nobles en la Real Sociedad Económica Matritense, una sociedad económica, ¿no? Como señalando de nuevo ese vínculo en que la posibilidad de que la nobleza protagonice como parte de la élite de poder o de la élite social un apoyo hacia un proyecto de modernización como fue la Ilustración, ¿no? Y finalmente, ¿qué tenemos? Bueno, pues que esa preterna pregunta sobre si la nobleza, a través del cine, tiene que modernizarse, no modernizarse, quedarse como patrimonio nacional o entrar, no está clara la respuesta, y el cine intenta, por así decirlo, encontrarla, ¿no? Nos encontramos a finales del siglo XX con esta película de 1998, El abuelo, de José Luis García, ¿no? Aquí de nuevo también está la condesa de Richmond, curiosamente un título que no parece español, enfrentada al conde de Albrit. Es que sí, suena a Navarro, no solo algo a Navarro, ¿no? Que es el protagonista, ¿no? Entonces nos sitúa en el siglo XIX una nobleza
que actuando como nobleza ha protegido a mucha gente, que son los de abajo, desde el cura hasta el alcalde y otra serie de personajes que se convierten ahora en la nueva burguesía, en los nuevos protagonistas de la revolución liberal burguesa del siglo XIX y que intentan como romper con el pasado, como no agradecer para nada al abuelo o a ese viejo noble todo lo que hicieron por ello, ¿no? Muestra cómo a lo largo de la centuria los principios de integridad moral residentes en la nobleza y los de sacrificio desinteresado y leal, moradores en los grupos humildes, fueron ignorados por una clase burguesa levantada sobre el poder económico, que envilecida internamente por el materialismo, extendió la corrupción hacia todos los sectores sociales españoles. Bien, precisamente la solución que plantea el Finntegardie es la resurrección de ciertos valores nobles, no de todos, porque ya saben ustedes que al final lo que triunfa es el amor, ¿no? O sea, no le da igual a él quién sea su nieta de sangre, lo que quiere o con quien se quiere es con la nieta que le quiere verdaderamente. Pero al mismo tiempo que hace esa especie como de reflexión crítica sobre el valor de la sangre, tan asociado mentalmente y popularmente a la nobleza, sin embargo hace una defensa del honor, hace una defensa de las cosas bien hechas, hace una defensa de esos valores asociados a la nobleza y representados con dignidad en el abuelo, ¿no? El amor al final salva, y salva a todos, salva al conde de Albrit y a todos los personajes que le rodean. Porque si vemos el libro de Don Pío, el libro es de Galdós, creo, citando a Don Pío, el origen de ese amor al final de la novela es Dios, puesto que Dios es el amor, el abuelo de todas las criaturas. Con esto me gustaría terminar esta exposición señalando eso, que el cine crea un imaginario en la gente sobre lo que es la nobleza. La nobleza no solamente eran los grandes trajes, las fiestas, la corte, sino que la nobleza también una serie de valores. Y también la nobleza se la ve como qué va a hacer en la edad contemporánea. ¿Se va a apuntar al carro de la modernidad o se queda como algo ligado al pasado, ¿no? Entonces esas apreciaciones, esas sensibilidades son las que en la sociedad española están. La respuesta, pues la tienen ustedes. Muchas gracias, Antonio. Y abrimos ahora un turno de preguntas y comentarios. Por favor. Buenos días, buenas tardes, por la hora que es. Yo quisiera decir en primer lugar que el cine, prácticamente todo el entorno está supeditado al guión. Es decir, si vemos, por ejemplo, películas, yo he ido apuntando películas que usted ha nombrado, el Cid, el guión del Cid es de pena con relación a los hechos reales. O sea, es de pena, o sea, eso de mata a la madre, al padre de doña Jimena, eso es terrorífico por malo, porque gustará mucho al público, sobre todo al público americano, que para que le diga, pero la verdad es que es mentira. Luego, el Marqués de Salamanca. El Marqués de Salamanca pone un Marqués de Salamanca idílico, que muere así plácidamente en brazos de su amada y todo eso, y además cuando en el tren la reina Isabel II le dice, pregúnteselo al Marqués. Mentira, eso es de un romanticismo, de una chabacanería incluso muy a gusto de la época, pero que no refleja en absoluto cómo era el Marqués de Salamanca. Ahí el Marqués de Salamanca le pone solo como constructor de ferrocarriles, cuando todo el barrio de Salamanca y simplemente el palacio que tiene, que ahora antes era el Banco Hipotecario y ahora es el Banco Bilbao, es una maravilla, pero de eso no dice nada. Luego Alfonso XII, bueno, digamos que sí, pero Alfonso XII, la verdad es que era, como buen borbón, era un poquito lanzado, y al Marqués de Alcañices, duque de Sexto, pues le pone muy bueno, y sí, no era malo, pero la viuda de Alfonso XII se lo cargó miserablemente, y ahí no dicen nada de todo eso tampoco.
Luego Rafael de León, no lo ha nombrado usted, pero Rafael de León, el de Quintero, León y Quiroga, fue un conde y un marqués, las dos cosas, fue conde y un marqués. O sea, y usted no lo ha nombrado tampoco, pero bueno, le digo cosas que se me van ocurriendo. No quiero decir con esto que tenga razón o no tenga razón, simplemente de lo que usted ha dicho con relación a esto nada más, ¿eh? O sea, no estoy criticando ni haciendo nada, simplemente cosas que se me han ido ocurriendo. Luego, por ejemplo, tampoco he hablado, por ejemplo, de una película que es maravillosa para mí, no es española, es rusa, El Almirante. El Almirante ahí habla con la sociedad alta, la aristocracia, perfectamente, que luego ya la Revolución Rusa se los carga, no sé qué, pero es maravillosa, es para mí casi como Guerra y Paz, casi. Y luego, el Salama ya lo he dicho, y luego, por ejemplo, ya puestos ya a buscar cosas de una nobleza terrible y buena reflejada en el cine, que realmente no sería así, pero bueno, la película de A mí la Legión, de ¿cómo se llama? De Juan de Orduña, que va el rey, o sea, que se apunta a la Legión, luego se va a hacerse el rey de un país imaginario, pero bueno, todo está en el centro de Europa, y cuando está Alfredo Mayo y su amigo, a mí la Legión, el rey se baja, eso también está sometido al guión, que no tiene nada que ver con la realidad histórica, y como esto podríamos decir un montón de películas. Claro, yo agradezco lo de Rafael de León, no lo sabía, muchas gracias, lo he apuntado. Claro, sí. Pero si no estamos en contradicción, si es que yo no hablo de historia, es decir, el cine refleja una historia que no puede ser la historia, ¿no? Falsa. Sí, pero es que es la que ve muchísima gente, cree a ciencia cierta, sí, la gente, e incluso mirémoslo por el lado positivo, a lo mejor a través de una película luego son capaces de interesarse por un tema, ir a un buen libro y descubrir que lo que han visto es una exageración, una tergiversación. Bueno, veremos el lado positivo, pero claro, es que el impacto que tiene en el público es el que se crea, y luego el público actúa y mira a la nobleza o a muchas cosas de esa manera, por lo que ha recibido a través del cine, ¿entiende? Entonces yo no digo que la historia quede perfectamente reflejada en el cine, como en la novela histórica, no queda, pero es muy popular, impacta, y entonces nos podemos preguntar, bueno, entonces ¿qué es esas apreciaciones que tiene la gente de la nobleza? ¿De dónde las saca? Las saca de muchas fuentes, pero una de ellas puede ser también el cine. Y claro, muchas gracias por recordarme esas películas. Claro, yo tampoco puedo en tan poco tiempo hacerlo todo. Por supuesto, muy bien. Claro que sí. Quería decir únicamente que a mí me ha encantado. A mí también. Y he visto que ignorante soy en temas de cine, pero me ha entusiasmado. Pero creo que hoy también la gente, y por eso es importante cuidarlas, dándole a la gente lo que quiere ver, que es algo pues, que dé emoción, que contenga historias que la hagan atractiva, pero también que respete la historia, porque claro, a la gente es lo que le queda. Y creo que hoy hacen un papel importante en esos dos sentidos las series que se están haciendo. Una que a mí me horrorizó y solo vi dos fue la de Alfonso X, porque además cambiaban el orden de los hijos, cambiaban la historia de todo, bueno, pero otras, sin embargo, sobre Carlos I, sobre Isabel, pues yo creo que esas también conforman mucho la opinión general, estoy hablando alto para que la opinión general sobre lo que es la historia, y dentro de esta, claro, la nobleza de cada tiempo, ¿no? Sí. Me ha encantado su conferencia. Perdona, Luis. No, muy corto. Una obra muy divertida que pasó al cine fue La venganza de Don Mendo, con los mansos y los quiñones. Hay que pedir más. Eso es la principal. Era un detalle de la película de Moulin Rouge, donde el conde de Toulouse le dice al rey y él pasa de eso, se va a la bohemia parisina, pero cuando le dice su corredor, el rey de Serbia se ha interesado por un cuadro, dice, cuando sus antepasados eran unos salvajes sin civilizar, los míos eran reyes de Navarra. Nobleza obliga. Me ha encantado
su exposición. Muchas gracias. Y además me recuerda una anécdota que tuve yo en la red. Yo soy caballero de Santo Sepulcro, entonces había unos que decían que éramos unos traidores los caballeros sepulcristas, porque decíamos que protegíamos Jerusalén, pero que habíamos sido los que rendimos la ciudad de Jerusalén. Yo dije, que no mire usted, los sepulcristas murieron en la batalla de los cuernos de Aten, que su pérdida luego supuso que se perdió Jerusalén. Pero no, señor, usted me está mintiendo, porque hasta en el cine lo reconoce, que se llama En el reino de los cielos, que fueron los que rindieron Jerusalén. Y si le ponen el cine, ¿cuánta razón tendrá? Gracias por el ejemplo que usted ha dado perfecto de la influencia social que tiene el cine, ¿eh? Es perfecto. No se habla de una serie que, aunque no de cine, de televisión, para mi gusto una pésima serie, aunque pueda tener aquí algún seguidor, que lo dudo, que es una serie que se llamaba Pluma Roja o algo así. No sé, se mete en las casas y a la hora de esa Águila Roja. Águila Roja. Eso, Águila Roja. A mí me pareció una forma tanto del estamento de la iglesia como del estamento mobiliario. Está ambientado. Sí, pero totalmente ambientado. Ya en el siglo XVII, que podría dar Yo si puedo solo decir una cosa, que me abre el cielo, que me ha gustado mucho su conferencia y he disfrutado mucho con ella. Y lo que he dicho ha sido, pues ya lo he dicho, no, ningún ánimo de crítica, nada, sino unas puntualizaciones, nada más, pero que me ha gustado mucho su conferencia y quería decirlo porque antes no lo había dicho. No, pero muchísimas gracias, y yo lo he entendido, muchas gracias. Lo único, hablando de serie de televisión, no sé si han visto ustedes la última ambientada en la Guerra de África, que habla sobre las enfermeras que bajo la dirección de la duquesa de la Victoria estuvieron en África. Bueno, pues eso, sin embargo, ha levantado, por lo menos entre mis alumnos y entre la gente, yo le he visto un interés por saber quién fue la duquesa de la Victoria. Entonces, si está bien o mal representada en la serie, bueno, eso es discutible, pero si hay un interés, puede ser otra catapulta para aprovecharnos del cine. Y decir, bueno, pues levantemos un interés por la historia. En esa lo que fallaba mucho, yo, claro, eso detalle, pero mira, era algún asesoramiento de algún militar, porque había cosas... Bueno, y hay una película buenísima que refleja también la nobleza francesa, que era la Liaison Dangereuse, que, bueno, que si es cierto, pues no pueden ser más perversos todos, cada uno tiene un título diferente, pero desde luego estaba tratado el tema pues, de una forma muy inteligente y muy entretenida. Muy bien, pues si no hay más preguntas, agradecemos al profesor su interesante conferencia. Muchas gracias, Antonio. Y hacemos ahora un descanso para tomar.